En su Biblia allí a mano, vamos a estar abriendo este pasaje de la Escritura, Hebreos capítulo 3. La semana pasada estuvimos leyendo el capítulo 1 del libro de Hebreos y vamos a tratar de hacer una conexión en medio de todo lo que hemos estado compartiendo desde el domingo anterior y este domingo. Mire, si hay algo interesante que el libro de Hebreos nos recuerda y nos recalca, es el hecho de que el autor de este libro le escribe a personas que necesitaban recordar ciertas verdades. Y algunas de esas verdades empezamos a compartirlas desde la semana anterior. Los creyentes de origen judío necesitaban recordar y tener presente que Jesús, aquel que murió en la cruz y entregó su vida por nuestros pecados para darnos redención y darnos esperanza, ese es superior a los ángeles. Y eso fue algo que recalcamos la última vez que nos vimos, porque el énfasis del capítulo 1 del libro de Hebreos es que Jesús envió a su Hijo y a través de su Hijo nos ha hablado. Dios a lo largo del tiempo y a través de los años habló de muchas maneras, entre ellas por medio de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo es Jesús. Y por eso es que el capítulo 1, el autor de Hebreos llega y nos recuerda que ese Jesús es superior a los ángeles. Es superior a los seres angelicales. Los seres angelicales son tan solo mensajeros, son tan solo enviados de Dios para cumplir los propósitos divinos. Entonces, ese capítulo 1 nos recordó esa verdad. Pero el capítulo 3, el autor sigue reforzando algunas ideas y algunos conceptos importantes que necesitamos tener presente. Yo quisiera que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 3 del libro de Hebreos, que dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, Hebreos 3:1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este capítulo 3 tiene un énfasis muy particular y un énfasis que nos está tratando de llevar a un punto el autor, inspirado y guiado por el Espíritu de Dios, donde él trata de hacernos ver no solamente quién es Cristo, sino también quiénes somos nosotros. Recordemos que lo que está haciendo el escritor de este libro es procurando decirle a los creyentes en aquel momento en particular: Cristo es superior a los ángeles. Él es superior a esos seres espirituales los cuales Dios crió. Ellos son tan solo mensajeros de Dios. A ninguno de los ángeles Dios le ha dicho Señor. A ninguno de los ángeles Dios lo ha tratado como Señor, pero leímos en el capítulo 1 que Dios al Hijo lo trata y le dice Señor, un término aplicado solo para Dios en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, este pasaje de la Escritura en el verso 1 inicia de una forma interesante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ya se nos dijo que Jesús es nuestro sumo sacerdote celestial.
en el capítulo 2, versículo 17. Aquel que se hizo carne, aquel que habitó entre nosotros, aquel que tomó nuestra condición, dice en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, él se hizo hombre, él habitó en medio de nosotros, refiriéndose a Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que es superior a los ángeles. Es, cuando se habla de sumo sacerdote, él es nuestro mediador. El sacerdocio cumplía una función. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres. Jesús se dice que es nuestro sumo sacerdote. Él es mediador, el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Ese perfecto mediador entre Dios y los hombres es aquel que llega y nos recuerda y nos dice que nosotros, hermanos santos, somos participantes del llamamiento celestial. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué se nos llama hermanos santos? A cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros. Bueno, porque la Biblia llega y dice en el capítulo 2, versículo 11, y usted puede ver allí en su Biblia, Hebreos capítulo 2, verso 11, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? El que santifica es Dios. Dios es el que aparta, el que escoge, el que santifica, dice el verso 11. Y los que son santificados, o sea, nosotros, los que somos apartados para Dios, los que somos escogidos para Dios, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos. Usted y yo tenemos parte con él. Él nos llama hermanos. Dios nos ha escogido, nos ha santificado, y Jesús nos llama a nosotros hermanos. Y cuando la Biblia llega y utiliza esta expresión, lo que está tratando de decir es que nosotros somos participantes con él de un llamamiento celestial. Tenemos parte con Dios por la obra de Jesús en la cruz, de aquel sumo sacerdote que vino a mediar entre los hombres pecadores y entre el Dios perfecto. Entonces, aquellos, usted y yo, hermanos, a quienes el texto bíblico nos describe como hermanos santos, usted y yo tenemos parte con ese sumo sacerdote, porque ese sumo sacerdote, a través de su obra, nos ha santificado, nos ha apartado para Dios, somos suyos. Eso nos da una identidad. La identidad que usted tiene es una identidad que usted tiene en Cristo. En Cristo Jesús. La esperanza que usted tiene es una esperanza que usted tiene en Cristo. La vida espiritual que usted tiene es una vida plena, porque es una vida que le ha sido otorgada en Cristo. Lo que usted tiene no es por sus capacidades, no es por sus habilidades, no es porque usted es bueno. El ser humano por naturaleza es pecador. El ser humano por naturaleza es un hombre que tiende a apartarse de Dios. El ser humano por naturaleza es un ser que se aleja de Dios y vive conforme a sus deseos. Pero en Cristo Jesús tenemos reconciliación. En Cristo Jesús recibimos justificación. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Es por eso que ese mediador perfecto, ese sumo sacerdote, nos llama hermanos santos, participantes del llamado celestial. Qué tremendo eso, porque el texto está hablando a creyentes, a hombres que han sido perdonados y redimidos por la obra de Jesús. Lo que usted es hoy es por Cristo Jesús. Lo que usted es por su obra en la cruz. No es porque en usted hayan méritos. Nosotros los seres humanos somos gente muy fluctuante. Nosotros los seres humanos hoy estamos muy bien, hoy domingo y mañana lunes no. Hoy estamos de un tremendo ánimo y mañana lunes nos levantamos, ¿cómo se llama? Con el ánimo alterado y afectado. El ser humano es así.
El ser humano es fluctuante, el ser humano es llevado de un lado para otro por los vientos y las circunstancias de la vida. Por eso la única manera de poder experimentar reconciliación con Dios y estar en una relación plena con Dios es a través de lo que Jesús hizo. Por eso Él es mejor mediador que cualquier sacerdote humano. Él es el sumo sacerdote a través del cual usted puede venir delante de Dios. Bueno, sabiendo eso, sabiendo que en Cristo he recibido un llamamiento celestial, se me llama hermano santo, tengo una relación con Dios y tengo una identidad en Cristo Jesús. La pregunta es, porque eso es lo que nos dice el versículo 1 en su primera parte. Pero el versículo 3, capítulo 3, versículo 1 en su segunda parte llega y dice de la siguiente manera: considerad aquellos que somos hermanos, aquellos que somos llamados hermanos santos y que somos participantes de un llamamiento celestial, debemos de considerar ¿a quién? ¿Qué es lo que debemos de considerar y a quién debemos de considerar? Bueno, al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué interesante. Debemos de considerar, esa palabra la vamos a ver ahora, pero debemos de considerar a Cristo Jesús, primero apóstol y segundo sumo sacerdote. ¿Por qué debemos de considerar a Cristo Jesús apóstol? Bueno, el concepto apóstol, estamos hablando de alguien que es enviado. Bueno, Jesús, nosotros debemos de considerar que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Él es un enviado de Dios. ¿Y a qué fue enviado Jesucristo? Fue enviado a cumplir con los propósitos redentores de Dios en medio de este mundo. Él es el máximo embajador y mensajero de parte de Dios. Él es aquel a través del cual, dice Hebreos capítulo 1, leímos en los dos primeros versículos la semana pasada, a través del cual Dios ha hablado en estos postreros días, a través del Hijo. Entonces, Él es el enviado de Dios, el apóstol principal, el máximo apóstol, que fue enviado a cumplir con los propósitos redentores del Señor para traer esperanza a aquellos que vivían en desesperanza. Él es el apóstol, el máximo embajador del Padre. Él lo envió con un mensaje y por eso dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1, verso 1 y verso 2. Debemos de considerar, debemos de entender, sabiendo que somos, hemos recibido un llamamiento celestial, que estamos en Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Considerar al apóstol. Debemos mirar al apóstol. ¿Quién es ese apóstol? Cristo Jesús, el enviado de Dios. Debemos considerar al sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote es Jesús, aquel que es el mediador perfecto, el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que la Biblia dice en Timoteo capítulo 2, versículo 5, que Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando vemos estos pasajes de la Biblia, aquellos que hemos experimentado la salvación de Dios y que nos llamamos hijos de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación, ¿sabe algo? Nosotros debemos de considerarlo a Él, al apóstol, al sumo sacerdote. Bueno, Dios es un Dios que escoge, Dios es un Dios que envía. Eso lo encontramos a lo largo de la Biblia. Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Él envió a su Hijo para cumplir con su propósito redentor perfecto. Dios escogió también apóstoles.
en la Biblia. Escogió hombres que fueron instrumentos suyos para poder llevar el mensaje del evangelio, y en los evangelios encontramos el testimonio de hombres elegidos, primeramente 12 de ellos que fueron elegidos para cumplir un propósito de llevar un mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Pero también él no solo escogió a esos 12, él escogió a otros más que después de esos 12 también dieron testimonio. Encontramos a Pablo, encontramos a Apolos, encontramos a Bernabé. Él también a ellos los escogió para ser enviados. Y de una forma o de otra, nosotros también hemos sido enviados. También somos embajadores suyos. Segunda de Corintios, capítulo 5, llega y dice que nosotros somos embajadores de Cristo y anunciamos un evangelio de reconciliación al mundo. Al final de cuentas, ese Dios que escoge, ese Dios que elige, eligió al Hijo, eligió 12, eligió un grupo enorme de hombres que testificaron en el siglo I y sigue enviando embajadores suyos al mundo a testificar a los hombres de que solamente a través de él hay esperanza, porque usted y yo somos embajadores suyos. Entonces, a ese que es apóstol, enviado, y a ese que es sumo sacerdote, mediador, es aquel al cual nosotros debemos de considerar. Y cuando nosotros pensamos en ese término considerar, por un momento, me pregunto, ¿qué viene a nuestra mente cuando nos dicen, considere tal cosa? O se acerca una persona y le dice a usted, mire, usted a partir de ahora debe de considerar esto o aquello o lo otro. ¿A qué se estará refiriendo cuando se nos habla de considerar? ¿Por qué debemos de considerar y qué debemos de considerar? Mire, considerar no solamente es tener en mente algo. Considerar no solamente es tener en mente una situación o un asunto. Considerar es prestarle atención a algo, entender algo, comprender algo, pero también aprender de eso, entender la situación y sacar aplicaciones para mi vida, para mi caminar, para mi dinámica diaria. Considerar no es solamente ver algo y saber que algo está allí, a que algo está allí presente, que algo está frente a nosotros, sino es analizar lo que está delante de nosotros, entenderlo y empezar a sacar lecciones prácticas, empezar a entender que aquello que está frente a nosotros tiene una razón de ser, que debemos de comprenderlo, que debemos de entenderlo. Por eso nosotros debemos considerar que Dios nos ha amado, que Dios envió a su Hijo, que nos dio un mediador, un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Debemos de considerar que ese sumo sacerdote tan grande debemos de honrarnos y debemos de someternos a él, porque él no es un mediador cualquiera. Él no es un mediador como los sacerdotes del Antiguo Testamento que llegaban y ofrecían un sacrificio, degollaban un animal, rociaban la sangre, ofrecían partes de ese animal en un altar. Ellos eran mediadores, pero eran mediadores limitados, finitos. Cristo Jesús es el mediador perfecto. A ese es el que debemos de considerar. Y mire qué interesante, porque el autor de Hebreos nos está diciendo, a ese que es mayor que los ángeles, es al que ustedes le deben de prestar atención. A ese que es el apóstol y el sumo sacerdote, es al que ustedes deben de someterse y a él deben de honrar. Jesús, nuestro apóstol, nuestro máximo embajador. A Jesús, el mediador, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Qué interesante, ¿por qué? Es que ese pasaje de la Escritura llega y dice que Él es el apóstol y el sumo sacerdote y habla de nuestra profesión. Bueno, nosotros usamos la expresión profesión ligado a algunas cosas que hacemos, al oficio, a la actividad que nosotros desarrollamos. Pero aquí profesión tiene que ver más con la idea
de algo que se dice, algo que se proclama, algo que se expresa, algo que se comunica, algo que profesamos. Y cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros los cristianos hemos profesado? ¿Qué es lo que nosotros los cristianos hemos declarado? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos declarado que nos vincula con Cristo, que nos vincula con Él. Bueno, lo que nosotros hemos confesado y hemos declarado es que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice Romanos 10:9, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Si confiesas, si declaras, si pronuncias con tu boca Jesús, eso es profesar, es declarar, es proclamar algo. Usted y yo proclamamos y hemos dicho, Jesús es el Señor. Él es el que vino a morir en la cruz. Él es el que entregó su vida para perdonar mis pecados. Jesús mismo llegó y dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar, expresar, declarar, proclamar con nuestra boca. Nosotros los creyentes hemos proclamado de que Jesús es el Señor. Nosotros los creyentes hemos confesado que Él es el Señor, que solamente a través de Él hay salvación, que solamente a través de Él hay esperanza. Nosotros hemos confesado que Él es el apóstol, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el embajador máximo y perfecto, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Eso es lo que hemos declarado y por eso es que usted hoy puede estar en una relación con Dios a través de lo que Jesús hizo. Por eso cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros no estamos hablando simplemente de un personaje de la historia. Nosotros no estamos hablando tan solo de un Jesús histórico, de un Jesús que vivió en el siglo primero, un personaje que citan los libros de historia. Mire, para algunas personas Jesús simplemente es un personaje de la historia. Para algunos Jesús simplemente ha sido alguien que vivió en algún momento de la historia, un hombre piadoso, un hombre que promulgó ciertas verdades espirituales, pero al final de cuentas para esas personas ese Jesús no es diferente de Confucio. Confucio también dijo palabras muy sabias y probablemente para algunas personas Jesús es simplemente igual que Confucio o igual que Siddhartha Gautama, un hombre que también promulgó ciertas verdades sobre la vida. Entonces, para algunas personas Jesús simplemente es un sabio más. Pero nosotros hemos confesado y profesado de que ese Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote perfecto. Eso es más que un simple ser humano. Es alguien que llevó a cabo una obra perfecta, que consumó una obra perfecta. Por eso nosotros hemos confesado, hemos proclamado que Él es el Señor, hemos proclamado y hemos reconocido con nuestra boca que somos pecadores, que teníamos y vivíamos en una condición de pecaminosidad y que la única manera de restaurar nuestra relación con Dios era a través de la provisión salvadora de Dios. ¿Cuál es esa provisión? Cristo Jesús. Por eso, usted y yo cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de un personaje más de la historia. Nosotros no estamos hablando de un personaje muy buena gente que vivió allá en el siglo primero, no. Estamos hablando del Hijo de Dios. Nosotros desde la perspectiva de la Biblia hablamos del apóstol y del sumo sacerdote perfecto. Aquel que nosotros reconocemos como superior a los ángeles. Aquel que nosotros reconocemos que fue fiel a los deberes, a sus deberes delante del Padre. Porque mire qué interesante a partir del versículo 2 lo que dice Hebreos.
Y quiero que vaya ahí y observe lo que dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice que Jesús fue fiel a aquel que lo constituyó, ¿como qué? Como hijo. Pero también dice que Jesús fue fiel como Moisés fue fiel en la casa de Dios. Se empieza ya a hacer la comparación entre Jesús y Moisés. Jesús fue fiel a aquel que lo constituyó como hijo, como apóstol, como sumo sacerdote. Pero también, y se empieza a hacer la comparación con Moisés. Moisés fue fiel en la casa del Señor. Él sirvió a Dios, y cuando usted lee la historia de este personaje del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que fue un hombre que fue llamado por Dios, que fue escogido por Dios, que cumplió con el propósito divino, que fue y ejecutó las órdenes que Dios le encargó. Bueno, el texto llega y nos dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios, le sirvió a Dios, pero Jesús también fue fiel a Dios en cuanto a todo aquello que Dios le convocó a hacer. Pero lo más interesante es que Hebreos capítulo 3 nos recuerda que este Jesús que fue fiel a Dios, su fidelidad fue perfecta y sobrepasó la de Moisés. Es por eso que a partir, sigue diciendo el capítulo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Interesantemente, cuando nosotros vemos a Moisés, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tipo de gloria recibió Moisés? ¿Qué tipo de reconocimiento recibió Moisés? Cuando miramos este personaje desde la perspectiva del Antiguo Testamento, nos encontramos cosas interesantes. Él, un ser humano como usted y como yo, de carne y de hueso, que fue llamado por Dios. ¿Qué tipo de gloria recibió Moisés? Dice que fue un siervo fiel en la casa de Dios, o sea que sirvió a Dios fielmente. Mire, encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 29 y verso 30, que la escritura llega y dice esto de Moisés. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, Éxodo 34, verso 29, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era como resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte, Dios se le manifiesta, le da las tablas de la ley, y cuando Moisés desciende, dice que su rostro resplandecía. Claro, él había tenido un encuentro con Dios, había tenido un encuentro con el Señor, y Dios le comunica sus leyes al pueblo. Y después de ese encuentro, cuando él desciende, la gente lo ve y llega y dice, este hombre tiene de estar con Dios. Su rostro resplandecía. Y cuando vemos todo eso, pareciese que Moisés tuvo un vínculo, un trato y una cercanía con Dios particular. Parte de la gloria y del servicio que Moisés le dio a Dios se ve reflejado en estos pasajes. Dios se encontró con Moisés. Moisés fue un hombre dispuesto a estar allí y escuchar lo que Dios le dijo que hiciera. Dice la Biblia en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice que los hermanos de Moisés murmuraron de él y hablaron contra él, María y Aarón. Y dice la escritura, en medio de ese contexto, de esa situación que estaba ocurriendo, versículo 6 del libro de Números capítulo 12, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Mire, si yo voy a hablar a través de profetas, pero con este hombre, Moisés, que ha sido fiel en mi casa y que me ha servido, yo a él me voy a revelar directamente y le voy a hablar. Qué tremendo privilegio, ¿verdad que sí? Por eso la Biblia declara que Moisés fue un hombre. Moisés fue un hombre que tuvo una relación particular con Dios. Y la Biblia llega y dice que fue un siervo fiel en la casa del Señor. Qué tremendo esto. Pero lo más interesante es que así como la Biblia reconoce que Moisés recibió y experimentó y vio a Dios y fue un siervo fiel en la casa de Dios, la Biblia dice que Jesús recibió mayor gloria que la de Moisés. Jesús recibió mayor gloria que la de Moisés. ¿Dónde encontramos en la Biblia que Jesús recibió mayor gloria que la de Moisés? Bueno, pensemos por un momento en su bautismo. Jesús en Mateo capítulo 3, verso 16 y 17, dice que Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertas, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando hablamos de la gloria del Hijo, de la gloria de Jesús, estamos hablando de que Dios puso sobre Jesús su sello. Él era el enviado de Dios. Dios se complacía en él porque a través de él Dios iba a cumplir su propósito redentor. En la transfiguración, en Marcos capítulo 9, versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En el monte de la transfiguración nuevamente llega y dice: este es mi Hijo a quien yo amo. Yo con él tengo un plan y un propósito. La gloria del Hijo, Jesús, es mayor que la gloria de Moisés, aunque este fue un siervo fiel a Dios. La gloria de Jesús es mayor que la gloria que pudo haber recibido Moisés en su condición humana. ¿Dónde más vemos expresada la gloria manifestada alrededor del Hijo? En su resurrección. Por eso la Biblia llega y dice en Hechos capítulo 2, versículo 26 y 27, y del verso 31 al 33. Hechos capítulo 2, verso 26 y 27, y versículo 31 al 33. 26 dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesús, de su muerte y resurrección. Él no permaneció en la tumba, él no vio corrupción, su cuerpo no quedó allí. Él resucitó. Verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese mismo Jesús que resucitó, que no fue retenido por la muerte, que el Hades, o sea, el sepulcro, la muerte no lo retuvo, resucitó al tercer día. Ese que resucitó recibió y recibe mayor gloria que Moisés. Porque Moisés, a pesar de ser un siervo fiel que sirvió a Dios, dice la Biblia que que Jesús recibe mayor gloria que Moisés. Sigue diciendo a partir del verso 3 en la segunda parte: cuando tiene mayor honra que
que el que la hizo. Sigue diciendo el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué interesante, porque llega y dice la Escritura que tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. Dios es el que hizo la casa y tiene más honra el que hizo la casa que la casa misma. Moisés sirvió en la casa de Dios, sirvió a Dios, pero Jesús es el creador de la casa. Jesús es el creador de todas las cosas, y este Moisés fue un servidor en medio de la casa de Dios, o sea, sirvió a Dios. ¿Y por qué el autor está mencionando eso? ¿Por qué el autor nos quiere hablar de la casa y del que hizo la casa? Nos está queriendo decir que Moisés, ciertamente un hombre como usted y yo, sirvió a Dios en medio de la casa del Señor, sirvió a Dios y a sus propósitos eternos. Pero hay alguien que es mayor que la casa. Ese es Jesús. Y por eso es que la Biblia nos empieza a plantear que Jesús es superior a Moisés. A pesar de que en el judaísmo, la mayoría de judíos y en el mundo rabínico consideraban a Moisés como el mejor hombre que ha existido. Cuando usted lea los rabinos judíos en sus escritos, para ellos Moisés es prácticamente uno de los mejores hombres que han vivido sobre esta tierra, que han existido, incluso mejor que los ángeles, dicen muchos de los escritos rabínicos. Lo interesante de esto es que el autor de Hebreos, no con la intención de criticar a Moisés, lo que llega y dice es que este Jesús, que es el que hizo la casa, es superior a Moisés. Es superior a Moisés. El judaísmo, cuando piensa en Moisés, piensa en Moshe Rabeunu. Eso significa Moisés, nuestro maestro, el profeta más importante, libertador de Israel, que sacó al pueblo de Egipto y de la esclavitud, el encargado de recibir los libros de la ley, el que escribió la ley en tablas y que la entregó al pueblo. Y algunos rabinos dicen que inclusive fue el que dio una ley oral a los judíos. Moisés, desde la perspectiva de Hebreos, a diferencia de muchos rabinos judíos, Moisés fue un siervo fiel, pero al final de cuentas, un simple hijo. Un hombre fiel a Dios, pero no como el Hijo de Dios. Un hombre que sirvió al Señor con denuedo y con entrega, pero Jesús, el Señor que hizo la casa, es mayor que él. Por eso, amados hermanos, el autor de Hebreos nos está queriendo recordar y está queriendo que usted y yo tengamos presente que a pesar de que muchas veces nosotros desde nuestra perspectiva ponemos a ciertos hombres en cierto lugar de preeminencia, por encima de cualquier hombre con excelentes cualidades, con tremendas características, probablemente cuando pensamos en el plano humano, podríamos pensar en hombres con tremendas virtudes, en hombres que sirvieron a Dios fielmente. Pensamos en el rey David, pensamos en un hombre que fue conforme al corazón de Dios, pero cuando vemos el testimonio de la Escritura, David no fue un hombre perfecto. Cuando vamos a la Escritura encontramos hombres como Moisés que sirvieron fielmente a Dios, pero Moisés no fue un hombre perfecto. Encontramos a Abraham, el padre de la fe, y no tan solo para el judaísmo, sino para el mundo islámico y para el mundo cristiano. Abraham es el padre de la fe, pero Abraham no fue un hombre perfecto.
fue un hombre con limitaciones, fue un hombre que también en medio de su caminar se equivocó, pero toda esta argumentación del escritor de Hebreos tiene la intención de hacernos ver que aquel que nos llama hermanos santos, aquel que nos ha hecho un llamamiento celestial a usted y a mí, y que nos ha redimido y que hoy podemos estar en una relación reconciliada con Dios a través de Jesús, es superior a Moisés. Y por eso usted y yo tenemos que mirar a Jesús, no simplemente al hombre, a ese personaje histórico que vivió en algún momento de la historia, que hizo buenas obras, que transmitió proverbios y conceptos sabios y llenos de sabiduría. El mundo islámico reconoce a Jesús como un profeta, como un hombre de Dios, como un hombre que fue enviado por Dios y que comunicó un mensaje de parte de Dios. El mundo islámico lo reconoce como tal. En el mundo judío, inclusive, hay muchos rabinos que consideran a Jesús como un hombre bueno, pero meramente eso. Pero desde la perspectiva de la Biblia y desde la perspectiva cristiana, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios el Padre, aquel que fue enviado, es superior a los ángeles y es superior a Moisés. Es superior a Moisés. Y lo que nos está recordando el autor y el Espíritu de Dios en este día es que para nosotros Jesús debe de tener un lugar de preeminencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted debe de entender que si usted tiene acceso delante de Dios el Padre es a través de lo que Él hizo. Que cuando Dios nos mira a través de Cristo y de su obra redentora. Porque si fuera por mirarnos a nosotros, simples humanos, lo único que miraría a Dios es pecado y corrupción. Porque si fuese tan solo por mirarnos a nosotros, Dios lo que vería es pecado y pecaminosidad y maldad. Pero Él lo mira a usted a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Él murió por los pecados. Él entregó su vida para redimir a este hombre y a esta mujer y darles esperanza. Por eso, amado hermano, cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquier personaje de la historia. Nosotros no estamos hablando de un personaje como tantos hombres han transitado por este mundo. No estamos hablando de un Mandela, no estamos hablando de un Martin Luther King, no estamos hablando de personajes que podría ser que usted y yo los tengamos en cierto grado de estima. Estamos hablando del Hijo de Dios, aquel que es superior a Moisés, aquel que es el Señor sobre su casa. Él es Señor de la casa. Moisés fue tan solo alguien que sirvió a Dios en su casa. Inclusive, qué impactante es cuando este pasaje de la Biblia dice, pero Cristo como hijo en el versículo 6, sobre su casa. A Moisés no se le dice hijo sobre su casa. Él simplemente fue un siervo en la casa de Dios. Al hijo se le dice que él es hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. Qué interesantes. Se llega y se dice que nosotros los creyentes, que nosotros los que hemos recibido esperanza en Cristo, somos una casa espiritual. Y Cristo es Señor sobre nosotros que somos casa de Dios. Viene a mi mente ese pasaje de la escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5 dice, acercándoos a Él, piedra viva. Está hablando de Jesús. Acerquémonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros los creyentes. Verso 5. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Seamos edificados como casa espiritual. Usted es un santuario, usted es una casa espiritual en la cual habita el Espíritu de Dios. Usted es una casa espiritual, tenemos que ser y debemos de ser edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, donde se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús.
Entonces, si el Hijo es Señor sobre su casa y nosotros somos esa casa, eso significa de que nosotros necesitamos reconocer al Hijo, al Señor de la casa. Y el Señor de la casa es Jesús. Moisés fue un simple servidor en medio de la casa. Moisés fue simplemente un hombre que sirvió a Dios con integridad de corazón, con sus limitaciones, con sus circunstancias humanas que estaban presentes allí en su vida, y podríamos identificar un montón de situaciones que Moisés reflejó en medio de su caminar que ponen de manifiesto su humanidad. Pero el Hijo de Dios, Jesús, es Señor sobre esta casa espiritual. La pregunta es, ese que es Señor sobre esta casa espiritual, mi pregunta y lo que surge en este momento es, ¿Él es Señor sobre tu vida? ¿Él es el Señor sobre tu casa, sobre tu vida, sobre lo que eres? Él es el Señor que ejerce autoridad y dominio y al cual tú le das un lugar de preeminencia. Cuando el autor de Hebreos nos recuerda esto, nos está diciendo, nosotros no podemos poner a Moisés por encima en la casa de Dios. No lo podemos poner por encima del Hijo. Él fue un hombre que sirvió al Señor. Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, es al cual usted tiene que darle un lugar de preeminencia en su vida. Por eso para nosotros el Hijo de Dios no es simplemente un hombre más que vivió en algún momento de la historia. Él es el apóstol de Dios, el enviado de Dios, el máximo embajador de Dios. Él es el sumo sacerdote, el que medió por usted y por mí ante Dios por nuestros pecados y por nuestras maldades. A ese usted tiene que honrar. A ese usted tiene que reconocer, a ese usted tiene que someterse. Por eso, amado hermano, el cristiano tiene que aprender a reconocer la preeminencia de Jesús en nuestra vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Por eso necesitamos reconocer que Él es superior a cualquier ser angelical, Él es superior a Moisés, y el argumento del libro de Hebreos es que Él es superior a todo sacerdote humano. Él es el sumo sacerdote perfecto. Los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios una vez al año por los pecados del pueblo. Cristo ofreció su vida en sacrificio por nosotros una sola vez, una ofrenda perfecta por los pecados. Llega y dice el libro de Hebreos, a ese Jesús es al cual usted debe de servir. A ese Jesús es al cual usted debe de proclamar. A ese Jesús es el cual usted debe de reconocer. Desde la perspectiva de la Biblia, es aquel al cual usted debe de rendir su vida. Amado hermano, Jesús no es un personaje más de la historia. Él es el Señor. Y tal y como lo dice el capítulo 1 de Hebreos, de este dice el Padre, de este dice Dios, oh Dios. Dios mismo se refiere al Hijo como, oh Dios, tu trono. Lo trata de Señor, porque Él es el Señor de la creación. Él es el dueño de todo. Él es el soberano sobre la creación. El mismo Padre reconoce en el Hijo su condición de deidad, su condición y su naturaleza. La esencia de Dios está en Él. Si queremos ver a Dios el Padre, tenemos que ver al Hijo, como dice Juan capítulo 14. Cuando lo vemos a Él, estamos viendo al Padre, porque Él es la misma esencia, tiene la misma esencia del Padre. Jesús mismo llegó y dijo en Juan capítulo 10, el Padre y yo uno somos. Cuando Él llegó y dijo eso, los judíos lo quisieron apedrear. Dice el capítulo 10 del libro de San Juan. ¿Por qué lo querían apedrear? Bueno, la única manera de que un judío fuese a apedrear a alguien es porque dijo una blasfemia. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús en Juan 10, versículo 30? El Padre y yo uno somos. La esencia del Padre es la misma esencia mía. La misma naturaleza del Padre es la misma naturaleza mía. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí.
Juan capítulo 14. Tremendo. Los mismos términos en el Evangelio de Juan que se aplican a Dios. En Éxodo, cuando habla Dios y dice, yo soy el que soy, y le dice a Moisés, ¿por qué el libro del Evangelio de Juan constantemente Jesús llega y dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta? ¿Por qué Juan aplica esos conceptos a Jesús? Porque la misma naturaleza del Hijo es la misma naturaleza del Padre. Amados hermanos, cuando usted adora al Hijo, usted está adorando al Padre. Cuando usted reconoce la obra de Jesús, usted está reconociendo el propósito de redentor del Padre, de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Amado hermano, necesitamos darle un lugar de preeminencia al Hijo. Jesús tiene que ser el centro de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestros pensamientos. Nuestra vida gira en torno a Él. Nuestra vida no gira en torno a individuos, a organizaciones, a estructuras humanas, a estructuras físicas. Nuestra vida gira en torno al Salvador del mundo, a Jesús, quien entregó su vida por nosotros. Amado hermano, cuando recuerdo estas palabras a lo largo del libro de Hebreos, necesitamos tener presente, Jesús tiene que ser el centro de mi vida. Él que es superior a los ángeles, Él que es mayor que Moisés, porque Moisés fue un siervo de Dios en su casa. El Hijo es el Señor de la casa. A ese es el que servimos, a ese es al que honramos, a ese es el que reconocemos. Por eso, amado hermano, darle un lugar de preeminencia a Jesús en su vida. Que Él sea el centro de su caminar, que usted pueda reconocerlo, que usted pueda reconocer su obra, que usted pueda reconocer la obra que Él llevó a cabo por usted en la cruz. Y que le permite a usted venir delante de Dios. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Si Él lo ve como un hombre redimido y perdonado, es porque lo ve a través de Jesús y de su obra. Si Él lo ve a usted como un hombre salvo y con esperanza, es porque lo ve a través de su obra redentora. Porque si fuese por nosotros, nosotros no tendríamos mérito alguno. Cuando pensamos en esto, amados hermanos, necesitamos reconocer, necesitamos entender que la obra de Jesús ha sido especial. Somos hermanos suyos, hemos recibido un llamamiento celestial, pero no solamente entendamos que hemos sido y hemos recibido un llamamiento celestial, vivamos conforme a ese llamamiento. Es muy fácil llegar y decir, Dios me llamó, me perdonó y me redimió. Otra cosa es decir, vivamos como gente que ha sido llamada por Dios. Una cosa es tener claro lo que Dios hizo por mí, pero otra cosa es vivir conforme a eso que Dios dice que hizo por mí. Si la Biblia dice que Él nos escogió, tengamos presente siempre que Él nos escogió por su misericordia y por su gracia. Pero también recordemos que debemos de vivir como un escogido. Él nos llamó, sí, pero debemos de vivir como alguien que ha sido llamado. Que podamos manifestar que el Señor es el centro de nuestra vida. Que cuando la gente nos vea, puedan ver a nosotros, puedan ver a Jesús como centro de nuestra vida. Que nuestra vida gire en torno a Él. Y cuando el mundo te vea, y cuando la gente observe tu proceder, tu conducta, tu andar en este mundo, va a decir, este hombre y esta mujer es alguien que vive conforme a los pasos de aquel que vino y murió en la cruz. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Permitamos que Él gobierne, que Él sea Dios y Él sea Señor en nuestros corazones. No solamente lo profesemos con nuestros labios, demostrémoslo con nuestra vida, que Él gobierne, que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que Él empieza a gobernar y nuestra vida no empieza a ser dirigida por nosotros, empieza a ser dirigida por Él.
Ya nuestra vida no tiene que ver con cómo yo me conduzco y qué es lo que yo decido hacer. Es que empezamos a vivir conforme a lo que Él quiere que hagamos y que vivamos. Que el Señor nos ayude a poder entregar todo de nosotros. Si hay áreas de tu vida, si hay áreas de mi vida que tienen que ser doblegadas delante del Hijo, delante de aquel que es Señor en su casa, rindámoslas y digámosle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero girar en torno a ti, que tú seas el centro sobre el cual gire mi caminar diario y todo lo que yo hago. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, amantísimo Rey, por tu palabra. Gracias, Señor. Qué hermoso es poder mirar las palabras del escritor del libro de Hebreos y poder tener presente que aquel que es nuestro máximo apóstol, el embajador perfecto, el mediador, el sumo sacerdote, es aquel que entregó su vida por mí para perdonarme de mis maldades y de mis pecados. Señor amado, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Queremos reconocer y entender que este Cristo es mayor que los ángeles, es superior a Moisés. Oh Dios, queremos que nuestra vida gire en torno a ti. Queremos que tú, como Señor en tu casa, y nosotros somos casas espirituales, tú gobiernes nuestra vida, tú seas Señor sobre mi vida, tú seas el dueño de mi vida, Señor, y que no solamente sea un eslogan o una palabra que sale de mi boca o un concepto que sale de mis labios, sino que sea una realidad que se ponga de manifiesto en mi caminar diario. Él es el Señor de todo lo que hago, el Señor de todo lo que digo, de todo lo que pienso. Él es el Señor de mi vida. Él es el centro sobre el cual gira todo lo que soy, Señor. Gracias, gracias, Señor. Jesús, recibe la preeminencia en mi vida. Señor, recibe la preeminencia en mi corazón. Quiero que tú seas el centro sobre el cual gire todo lo que soy y todo lo que hago, Señor. Mi vida está en tus manos. Te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Honramos y exaltamos el nombre del Señor. Bendecimos al eterno Dios y damos alabanza a su nombre. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos en este día. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre.